Atención, México. Lo que estás a punto de escuchar no saldrá en los noticieros de las 6 de la tarde, ni lo leerás en las portadas de los diarios que sobreviven gracias a la publicidad oficial. Estamos ante el inicio de un apagón informativo sin precedentes porque lo que está ocurriendo en las calles ya no es una simple protesta, es el colapso de una mentira que duró décadas. Mientras el gobierno intenta desesperadamente vender una imagen de calma y control, la verdad oculta es que el país se encuentra sobre un barril de pólvora y la mecha ya fue encendida por quienes menos esperaban, una generación que perdió el miedo porque le robaron el futuro. Tenemos en nuestro poder documentos filtrados, reportes de inteligencia y análisis de archivos prohibidos que demuestran que la administración actual no solo está rebasada, sino que está operando una estrategia oculta para desacreditar, dividir y silenciar el grito desesperado de millones de jóvenes. Prepárate, porque en los próximos minutos vamos a destapar la cloaca. Vamos a revelar lo que no te contaron sobre las órdenes reales que recibieron las fuerzas de seguridad, los pactos inconfesables del poder en las sombras para mantener sus privilegios mientras la nación arde, y la verdadera razón por la cual la prensa tradicional guarda un silencio mediático cómplice y vergonzoso. Esto no es solo un video, es un acto de resistencia informativa contra la manipulación informativa. Si valoras la verdad y quieres entender las conexiones ocultas que están moviendo los hilos de este caos, te pido que te suscribas ahora mismo y actives las notificaciones, porque en este canal no tenemos compromisos con nadie más que contigo. Lo que vas a ver es peligroso, es crudo y es necesario. Bienvenidos a la realidad que intentaron borrar. Bienvenidos a la zona de la verdad. Comenzamos, lo que parecía ser una tarde cualquiera en la caótica pero vibrante Ciudad de México, bajo el manto de una normalidad fabricada por los discursos oficiales matutinos, se transformó en cuestión de horas en el escenario de una ruptura histórica que nadie en los pasillos del Palacio Nacional vio venir, o quizás, prefirieron ignorar hasta que el fuego ya les quemaba los pies, pues lo que detonó las protestas no fue un evento aislado ni una casualidad del destino, sino la acumulación tectónica de agravios que, como una olla de presión manipulada por manos ineptas, estalló con una virulencia quirúrgica que desafió cualquier protocolo de contención de masas diseñado en el siglo pasado. Esta explosión social, que recorrió las venas de México como un relámpago, no pidió permiso ni esperó a que los noticieros estelares dieran su señal de aprobación, sino que surgió desde las entrañas de una demografía que el sistema político había subestimado crónicamente, tratándolos como entes pasivos adictos al entretenimiento digital, sin entender que esa misma herramienta sería la guillotina de su credibilidad. Aquí es donde reside la verdad oculta de este fenómeno, pues mientras los analistas de la vieja guardia buscaban líderes visibles o partidos políticos detrás de las marchas para poder negociar o corromper, se toparon con una hidra de 1000 cabezas, descentralizada y furiosa, que no respondía a los viejos dogmas de la política mexicana, dejando en evidencia que la estrategia oculta de pacificación por agotamiento ya no funciona cuando el hambre de justicia supera al miedo a la represión, creando un escenario de incertidumbre absoluta donde las jerarquías tradicionales comenzaron a temblar ante el rugido de quienes supuestamente no tenían voz. La narrativa oficial se desmoronó en tiempo real, un espectáculo grotesco de impotencia mediática donde las grandes cadenas de televisión, acostumbradas a dictar la realidad nacional, se vieron superadas por una avalancha de transmisiones en vivo desde teléfonos celulares que mostraban la crudeza del asfalto sin filtros, sin ediciones y sin la censura corporativa que durante décadas ha servido como muro de contención para proteger al poder en las sombras, y es fascinante observar cómo la generación Z rompió el cerco informativo no con armas, sino con algoritmos, utilizando la inmediatez de las redes para exhibir las contradicciones de un sistema que intentaba vender calma mientras las calles ardían, exponiendo lo que no te contaron en los boletines oficiales, la brutalidad selectiva, las órdenes contradictorias de los mandos policiales y el pánico genuino en los ojos de los funcionarios que, por primera vez, sentían que el control se les escapaba de las manos como arena fina.
Esta batalla por la narrativa reveló una agenda escondida de los medios tradicionales que desesperadamente intentaron encuadrar a los manifestantes como vándalos sin causa, una táctica vieja y desgastada que chocó frontalmente contra la evidencia visual que inundaba las pantallas de millones de mexicanos, creando una disonancia cognitiva irreversible en la población. Ya no era posible creer en la versión del presentador de traje inmaculado cuando tu propio sobrino te estaba enviando videos desde el frente de la protesta mostrando una realidad diametralmente opuesta, evidenciando que la manipulación informativa ha perdido su eficacia ante una generación que nació con el detector de mentiras activado y que ha aprendido a leer entre líneas los textos ocultos de la retórica gubernamental. Sin embargo, existe un detalle clave, un punto ciego deliberado que los medios evitaron mencionar desde el inicio y que constituye la pieza fundamental para entender por qué este estallido es diferente a todos los anteriores, y se trata de la conexión directa entre estas movilizaciones y la filtración de documentos filtrados que circulaban en foros restringidos semanas antes, papeles digitales que probaban no solo negligencia, sino una complicidad activa en el desmantelamiento del futuro económico y de seguridad de esta generación, un archivo prohibido que detallaba cómo se hipotecaron los recursos y las oportunidades de los jóvenes para salvar el pellejo de una élite política en decadencia. El silencio mediático sobre este catalizador específico es ensordecedor y sospechoso, sugiriendo que existe un pacto de no agresión entre las cúpulas para evitar que el tema de fondo, la traición intergeneracional, se convierta en el eje del debate público, prefiriendo centrarse en los vidrios rotos y las pintas en monumentos históricos antes que admitir que se rompió el contrato social, revelando así el código secreto del poder que dicta que es preferible demonizar la forma de la protesta que atender el fondo de la demanda, una maniobra de distracción clásica que busca deslegitimar el dolor genuino transformándolo en un problema de orden público, cuando en realidad estamos ante un síntoma terminal de un sistema que ha devorado a sus propios hijos y ahora se sorprende de que estos quieran incendiar la mesa donde se sirven el banquete. Las conexiones ocultas entre el descontento juvenil y la parálisis del gobierno son ahora innegables, y lo que estamos presenciando es el colapso de la autoridad moral del Estado, un fenómeno que va más allá de la simple impopularidad de un mandatario y toca las fibras más sensibles de la cultura mexicana, donde el respeto a la jerarquía se ha transformado en un desafío abierto y frontal, alimentado por la certeza de que no hay nada que perder porque ya les han quitado todo, incluso el miedo, generando una red de intereses contrapuestos que luchan por capitalizar o sofocar este movimiento antes de que se convierta en una revolución cultural irreversible. Este despertar no es un evento fortuito, es la consecuencia lógica de años de misterios políticos sin resolver, de promesas vacías y de una realidad económica asfixiante que ha empujado a millones al borde del abismo. Y ahora que han decidido saltar, no lo hacen hacia el vacío, sino hacia la yugular del sistema, armados con la verdad y con una memoria histórica que, irónicamente, es más nítida en los jóvenes que en los adultos que vivieron las crisis anteriores, creando una tormenta perfecta, donde la operación encubierta para desacreditarlos ha fallado estrepitosamente, dejando al rey desnudo frente a una multitud que ya no aplaude sus trajes invisibles, sino que exige cuentas claras sobre el destino de la nación, y es aquí donde surge la pregunta que nos lleva directamente al siguiente punto. Para comprender la magnitud del incendio, primero debemos escarbar en las cenizas de una realidad que el gobierno intentó sepultar bajo toneladas de discursos optimistas y estadísticas manipuladas, pues la ola de casos de violencia, desapariciones y extorsión que azota al país no es una anomalía estadística, sino el resultado de una operación encubierta de negligencia institucionalizada donde el Estado decidió, de manera tácita y criminal, ceder el control territorial a cambio de una falsa sensación de gobernabilidad en las zonas turísticas y financieras. Lo que no te contaron en los informes oficiales es que durante meses, mientras las cámaras enfocaban inauguraciones de obras faraónicas, en las periferias y en los estados clave se gestaba una crisis humanitaria silenciosa, un goteo incesante de tragedias individuales que las autoridades archivaron sistemáticamente bajo la etiqueta de hechos aislados, negándose a conectar los puntos que dibujaban un mapa del terror que abarca gran parte de la geografía nacional, esta estrategia de fragmentar
La verdad, de evitar a toda costa que se hable de una crisis sistémica, es parte del código secreto del poder para mantener la ilusión de paz. Pero esa ilusión se rompió cuando la acumulación de carpetas de investigación cerradas sin resolver se convirtió en una montaña imposible de ocultar, revelando una agenda escondida que prioriza la imagen política sobre la vida humana, dejando a miles de familias en un limbo jurídico y emocional, atrapadas en una burocracia diseñada no para encontrar a los desaparecidos, sino para cansar a quienes los buscan, en una muestra de crueldad administrativa que solo puede ser descrita como terrorismo de Estado pasivo. Lo verdaderamente inquietante, y que constituye una de las revelaciones impactantes de este análisis, es que fue la propia juventud, y no los encumbrados analistas de seguridad o los periodistas de renombre, quien detectó el patrón macabro mucho antes de que se convirtiera en escándalo nacional, utilizando las mismas redes digitales que el gobierno despreciaba para crear una base de datos descentralizada y orgánica de la tragedia. Mientras los expertos debatían sobre cifras macroeconómicas en mesas redondas climatizadas, la generación Z estaba cruzando información en tiempo real, compartiendo ubicaciones, fotos y testimonios que evidenciaban una estrategia oculta de depredación sistemática contra su demografía. Ellos notaron que las desapariciones no eran aleatorias, sino que seguían rutas específicas, horarios coincidentes y perfiles similares, desentrañando la verdad oculta que indicaba que no se enfrentaban a delincuentes comunes, sino a estructuras paramilitares que operaban con una impunidad sospechosa, casi como si tuvieran luz verde o, peor aún, protección desde las altas esferas. Este hallazgo, nacido de la necesidad de supervivencia y no del interés académico, expuso las conexiones ocultas entre el crimen organizado y ciertos sectores de la autoridad local y federal, validando la teoría de que en México la línea entre el policía y el verdugo se ha borrado por completo y que el silencio mediático en torno a estos patrones no era casualidad, sino una directriz impuesta para evitar el pánico generalizado y proteger los acuerdos inconfesables que sostienen la economía sumergida del país. Esta atmósfera de cacería constante se vio agravada por un fenómeno que ha carcomido el tejido social hasta dejarlo en los huesos: la extorsión generalizada. Un cáncer que mutó de ser un problema de comerciantes a convertirse en un impuesto a la existencia para los jóvenes emprendedores, estudiantes y trabajadores, quienes se dieron cuenta de que en este red de intereses corruptos, nadie estaba a salvo de pagar el derecho de piso simplemente por respirar o intentar progresar. Los documentos filtrados por colectivos de hackers activistas recientemente han comenzado a arrojar luz sobre cómo estas redes de extorsión no son células anárquicas, sino empresas criminales con tentáculos que llegan a oficinas gubernamentales, donde se lavan los activos manchados de sangre bajo la fachada de negocios lícitos, confirmando las peores sospechas de la cultura mexicana: que el sistema está diseñado para expoliar al ciudadano honesto desde dos frentes, el fiscal y el criminal. La rabia que hoy vemos en las calles no es gratuita, es la respuesta visceral ante el descubrimiento de textos y grabaciones que sugieren que, en muchos casos, la denuncia ciudadana terminaba en el escritorio del mismo criminal que perpetraba el delito, cerrando un círculo de indefensión total que obligó a la sociedad a entender que el archivo prohibido de la seguridad nacional contiene pruebas de que el enemigo no solo está afuera, sino que duerme dentro de las instituciones encargadas de protegernos, rompiendo definitivamente el contrato social y la confianza en cualquier figura de autoridad uniforme. Por lo tanto, la relación entre estos incidentes de violencia extrema y el descontento nacional que hoy hace temblar al Palacio es directa, causal y explosiva. No se trata de una protesta ideológica abstracta, sino de un mecanismo de defensa biológica ante un Estado que ha fallado en su función más básica: garantizar la vida de sus ciudadanos. El poder en la sombra subestimó la capacidad de dolor de una generación que ha crecido viendo cómo sus amigos se convierten en hashtags de búsqueda, y pensaron que el miedo los paralizaría, sin entender que el miedo, cuando se administra en dosis letales y constantes, termina por inmunizar a la víctima y transformarla en un adversario temible que ya no tiene nada que perder. Al minimizar estos casos, al llamar exageraciones a los gritos de auxilio y al intentar sepultar la realidad con propaganda, el gobierno no hizo más que echar gasolina al fuego,
convirtiendo cada desaparición no resuelta y cada extorsión impune en un agravio personal para millones de jóvenes que hoy se miran al espejo y saben que podrían ser los siguientes, creando así una cohesión solidaria que ninguna manipulación informativa puede romper y consolidando la certeza de que la única forma de detener la masacre es organizarse al margen de las instituciones podridas, y es aquí donde surge la pregunta que nos lleva directamente al siguiente punto. Lo que los servicios de inteligencia del Estado catalogaron inicialmente como un estallido emocional pasajero, un simple berrinche digital sin pies ni cabeza, resultó ser la manifestación más sofisticada de coordinación civil que México haya presenciado en su historia moderna, una coreografía descentralizada que dejó al gobierno completamente desconcertado y operando a ciegas, pues buscaban cabecillas tradicionales, líderes sindicales o punteros políticos a quienes comprar o intimidar, sin entender que se enfrentaban a un enjambre digital donde todos son líderes y seguidores simultáneamente. La estrategia oculta de esta movilización reside precisamente en su falta de estructura piramidal, no hay una cabeza que cortar, y eso es lo que aterra al poder en las sombras, que observó con impotencia cómo, a través de canales encriptados y grupos cerrados de mensajería, se distribuían instrucciones precisas de logística, primeros auxilios y rutas de escape con una eficiencia militar, burlando los cercos policiales y los intentos de infiltración con una facilidad insultante, revelando una agenda escondida de autodefensa informativa que la generación Z ha perfeccionado tras años de navegar en la toxicidad de Internet, creando un escudo impenetrable contra la manipulación informativa que los medios oficiales intentaron desplegar desde el primer minuto para desarticular la protesta. En el centro de este huracán informativo, surgieron figuras inesperadas que prendieron fuego al debate nacional, no los analistas de siempre con sus trajes caros y sus opiniones tibias, sino influencers y creadores de contenido que, rompiendo el silencio mediático habitual de sus plataformas de entretenimiento, decidieron utilizar su alcance masivo para amplificar la verdad oculta de lo que ocurría en las calles, transformando sus canales de maquillaje, videojuegos o comedia en trincheras de denuncia ciudadana en tiempo real. Este giro narrativo fue devastador para el oficialismo, pues de repente, millones de jóvenes que jamás verían un noticiero tradicional estaban recibiendo dosis concentradas de realidad política de las voces en las que confían, exponiendo lo que no te contaron sobre la represión y la corrupción con un lenguaje crudo y directo que resonó en las fibras más profundas de la cultura mexicana, provocando una reacción en cadena que ningún platform gubernamental pudo contrarrestar. Fue una operación encubierta de concientización masiva que ocurrió bajo las narices de los censores, quienes tardaron demasiado en darse cuenta de que el campo de batalla ya no era la televisión, sino las pantallas de 5 pulgadas que cada ciudadano sostenía como un arma de verdad. Pero la pregunta que realmente quita el sueño a los inquilinos del poder, y que nos lleva a analizar los misterios políticos más oscuros de este fenómeno, es quién o qué está realmente detrás de esta capacidad organizativa, pues aunque la ejecución es orgánica, la precisión sugiere una inteligencia colectiva que ha aprendido a detectar y neutralizar las tácticas de división del Estado, generando una red de intereses nueva que no busca negociar prebendas, sino derribar el status quo. Existen conexiones ocultas y teorías que circulan en los sótanos del análisis político sobre el temor real de que estos líderes juveniles, hoy anónimos o dispersos, comiencen a cristalizar en una fuerza política viable que barra con la partidocracia tradicional, un escenario de pesadilla para la vieja guardia que ve en esta anarquía organizada el fin de su monopolio sobre la gobernabilidad. No es casualidad que se hayan activado campañas de desprestigio brutales contra cuentas clave, intentando vincularlas con financiamiento extranjero o grupos radicales. Una táctica desesperada plasmada en textos ocultos de manuales de contrainsurgencia mediática que buscan sembrar la duda entre los propios manifestantes, aunque hasta ahora, la cohesión del movimiento ha demostrado ser inmune a estos virus ideológicos sembrados desde las oficinas de comunicación social. El miedo es palpable en las altas esferas porque saben que si esta maquinaria digital se vuelca hacia las urnas o hacia la desobediencia civil prolongada, no habrá presupuesto de publicidad oficial que alcance para tapar el sol con un dedo, pues han perdido el control del relato y, lo que es peor,
Han perdido la capacidad de intimidar a una masa que opera bajo sus propios códigos y que ha descifrado el código secreto del poder. La información es la única munición que importa. La coordinación que vimos no fue espontánea en el sentido de accidental, fue la activación de un sistema inmunológico social que llevaba años gestándose en los foros, en los comentarios y en la indignación compartida, y que ahora ha salido al mundo real para reclamar su espacio, dejando en claro que los documentos filtrados sobre la corrupción no son papel mojado, sino el combustible de una generación que está dispuesta a incendiar las estructuras obsoletas para construir algo nuevo sobre sus cenizas, desafiando directamente a quienes creían que gobernar era simplemente administrar el silencio. Y es aquí donde surge la pregunta que nos lleva directamente al siguiente punto: si pensabas que lo sabías todo, prepárate, porque entramos en la zona más oscura de la cloaca institucional, donde se esconden los documentos filtrados que el gobierno ha luchado con uñas y dientes para mantener bajo 7 llaves, informes de seguridad nacional que, de hacerse públicos en su totalidad, provocarían no solo la caída de un gabinete, sino el colapso de la confianza internacional en el Estado mexicano. Lo que no te contaron es que existen reportes de inteligencia militar y civil que contradicen flagrantemente la narrativa de pacificación que se vende cada mañana, textos técnicos y fríos que detallan con precisión quirúrgica cómo vastas regiones del territorio nacional ya no están bajo la soberanía del Estado, sino que operan como feudos criminales con la aquiescencia de autoridades locales y federales. Estos archivos prohibidos contienen mapas de calor, transcripciones de comunicaciones interceptadas y análisis de riesgo que advierten sobre un colapso inminente de la seguridad pública en zonas urbanas clave, una realidad aterradora que se mantiene en el silencio mediático más absoluto mediante presiones financieras a los grandes consorcios de noticias, creando una realidad paralela donde todo está bien, mientras los datos internos gritan que el país se desangra. La contradicción entre los discursos oficiales triunfalistas y los números reales que se manejan en las reuniones de gabinete a puerta cerrada es tan grotesca que roza la psicopatía política, revelando una manipulación informativa diseñada industrialmente para anestesiar a la población, mientras el vocero gubernamental presume una baja en los índices delictivos basándose en metodologías alteradas y en la no denuncia de delitos. La verdad oculta en las estadísticas crudas muestra un aumento exponencial en delitos de alto impacto, desapariciones forzadas y control territorial por parte de grupos fácticos. Esta discrepancia no es un error de cálculo, es una estrategia oculta y deliberada de maquillaje de cadáveres, una técnica perversa descrita en textos ocultos de la burocracia dorada donde se instruye a los fiscales estatales a reclasificar homicidios como muertes indeterminadas o accidentes para mantener las gráficas en verde artificial, construyendo una red de intereses basada en la mentira sistemática, donde el éxito de un funcionario no se mide por la seguridad que brinda, sino por su capacidad para ocultar la barbarie bajo alfombras estadísticas, una práctica que la política mexicana ha elevado a nivel de arte macabro. Ante la imposibilidad de ocultar la realidad que desborda las redes sociales, la maquinaria estatal ha recurrido a su vieja y confiable táctica de desviar la atención buscando culpables externos, inventando conspiraciones internacionales y golpes blandos para no asumir la responsabilidad de su propia ineptitud, una maniobra de distracción clásica que busca activar el nacionalismo defensivo de la cultura mexicana para blindar al líder en turno. Han intentado vender la idea de que las protestas y la indignación son producto de bots extranjeros o de financiamiento oscuro de potencias rivales, una narrativa paranoica que busca desacreditar el legítimo descontento de la ciudadanía, pero que choca frontalmente con las revelaciones impactantes que surgen desde dentro del propio aparato gubernamental, donde filtraciones de funcionarios honestos o despechados han comenzado a evidenciar que la única mano negra que mece la cuna es la de la corrupción interna y la impunidad rampante. Esta agenda escondida de culpar al enemigo imaginario es el último refugio de un régimen que se ha quedado sin argumentos, intentando desesperadamente convencer al pueblo de que el fuego en su casa fue provocado por un vecino envidioso y no por la negligencia criminal de quien dejó la estufa de la violencia encendida durante años. Lo que realmente temen que veas no son solo los números rojos, sino la evidencia documental de pactos de no agresión, de zonas liberadas y de la cesión de soberanía.
fiscal y territorial a actores no estatales, lo cual constituiría traición a la patria en cualquier tribunal independiente. Estamos hablando del código secreto del poder expuesto a la luz del día, mostrando cómo se negocia la paz social a cambio de permitir la operación de economías ilícitas que financian campañas políticas, cerrando un círculo perverso de dinero y sangre. Los misterios políticos que rodean estas decisiones están comenzando a disiparse gracias a la presión de la calle y a la valentía de quienes filtran esta información, demostrando que la operación encubierta para mantener a México en la oscuridad tiene grietas estructurales por donde se cuela la luz de la verdad, y esa luz está iluminando los rincones más podridos del sistema, mostrando un panorama desolador que el gobierno intenta tapar con decretos y discursos, pero la realidad es terca y, como el agua, siempre encuentra su camino para salir a flote y ahogar a quienes intentaron contenerla, y es aquí donde surge la pregunta que nos lleva directamente al siguiente punto. Si prestaste atención a las últimas 48 horas, habrás notado algo inquietante: la máscara de serenidad imperturbable que el gobierno había portado como estandarte se ha resquebrajado de manera estrepitosa, revelando una reacción nerviosa que raya en el pánico institucional, marcada por una volatilidad discursiva que expone la falta de una estrategia coherente ante la crisis. Lo que no te contaron los analistas de televisión es que el cambio brusco en el discurso oficial, pasando de la negación absoluta a las amenazas veladas y luego a una falsa empatía, es el síntoma inequívoco de una guerra interna en el gabinete de seguridad, donde diferentes facciones luchan por imponer su visión sobre cómo sofocar el incendio. Unos abogan por la mano dura inmediata y otros, temerosos de las repercusiones internacionales, sugieren una guerra de desgaste. Esta esquizofrenia comunicacional ha dejado ver las costuras de un poder en las sombras que ya no opera como un monolito disciplinado, sino como un organismo herido que lanza zarpazos al aire, evidenciando que la estrategia oculta de control de daños ha colapsado ante la velocidad de la realidad, obligando a los voceros a contradecirse a sí mismos en cuestión de horas. Un espectáculo lamentable que solo confirma la gravedad de la situación y la pérdida de la brújula política. Simultáneamente, se ha activado una maquinaria de descrédito digital sin precedentes, una operación encubierta de proporciones industriales destinada a asesinar moralmente al movimiento en las redes sociales, utilizando granjas de bots y perfiles falsos para sembrar discordia, difundir noticias falsas y etiquetar a los manifestantes como enemigos del progreso nacional. Sin embargo, esta táctica de manipulación informativa, que en el pasado funcionaba con precisión suiza, hoy se topa con un muro de escepticismo ciudadano. Los intentos por viralizar hashtags artificiales de apoyo al gobierno se hunden en minutos bajo una marea de respuestas orgánicas que ridiculizan la propaganda oficial, demostrando que el código secreto del poder para dominar la conversación pública ha sido craqueado por una población que ya no consume pasivamente lo que le sirven en la mesa digital. Hemos visto cómo documentos filtrados desde las propias agencias de comunicación del Estado revelan instrucciones precisas para inundar la zona con ruido mediático, buscando saturar al usuario para que desconecte por agotamiento, pero el efecto ha sido el contrario. La saturación ha generado más rabia y ha validado la narrativa de que el gobierno está más preocupado por su imagen en Twitter que por la seguridad en las calles, un error de cálculo fatal que ha radicalizado a los sectores moderados. Dentro de los pasillos del poder, el ambiente es de cuchillos largos. Fuentes confidenciales aseguran que hay figuras clave dentro del gobierno que temen perder el control político de sus bastiones tradicionales, viendo cómo las lealtades se evaporan y cómo sus estructuras clientelares, alimentadas durante años con dinero público, son incapaces de contener la marea de indignación genuina. Este temor ha desatado una cacería de brujas interna, buscando chivos expiatorios para justificar el fracaso de la contención, lo que ha llevado a purgas silenciosas y enroques desesperados en las secretarías de Estado, movimientos que la prensa oficial ignora pero que son señales ocultas de un colapso administrativo inminente. La agenda escondida de ciertas facciones gubernamentales es ahora salvarse a sí mismas, incluso si eso significa sacrificar al líder o pactar con la oposición, rompiendo la unidad que presumían tener y abriendo grietas por donde se siguen filtrando textos ocultos y grabaciones comprometedoras que aceleran la descomposición del régimen.
El nerviosismo es tal que se han suspendido agendas públicas y se han blindado recintos que antes eran de puertas abiertas, una metáfora física del aislamiento de una clase política que se ha atrincherado ante el asedio de la realidad, temerosa de mirar a los ojos a un pueblo que ya no baja la cabeza. Lo más peligroso de esta reacción errática es que un animal herido y acorralado es impredecible, y la tentación de utilizar la fuerza bruta para restablecer el orden crece conforme disminuye la legitimidad política. Aquí yace el corazón nuclear de este conflicto, el factor que ninguna ecuación política pudo prever. Estamos frente a una generación que no opera bajo las reglas del miedo tradicional, una demografía que ha crecido en la crisis perpetua y que, paradójicamente, ha encontrado en la desesperanza su mayor fortaleza, convirtiéndose en el elemento explosivo que amenaza con demoler los cimientos del viejo régimen. La verdad oculta es que estos jóvenes no se dejan intimidar porque sienten que el futuro ya les fue robado antes de que pudieran reclamarlo, no temen perder empleos que no tienen, pensiones que no existirán o una estabilidad que nunca conocieron, y esa libertad nihilista los hace ingobernables para un sistema diseñado para controlar a través de la amenaza de la pérdida material. El poder en la sombra se encuentra desarmado intelectualmente ante un adversario que responde a la represión con memes, a la censura con tecnología y al discurso solemne con ironía devastadora, desarticulando la narrativa de autoridad con una irreverencia que resulta más corrosiva que cualquier crítica académica, exponiendo las conexiones ocultas entre la gerontocracia política y el estancamiento nacional. Lo fascinante y aterrador para el establishment es cómo esta juventud ha expuesto las contradicciones históricas del poder con una claridad brutal, sacando del archivo prohibido de la memoria colectiva las promesas incumplidas de décadas pasadas y contrastándolas con la realidad miserable del presente, creando un juicio histórico en vivo y en directo. Han logrado conectar las luchas aisladas, ecología, feminismo, derechos laborales, seguridad, en un solo frente común contra el sistema depredador, revelando lo que no te contaron sobre cómo estas problemáticas están entrelazadas por la misma red de intereses corruptos que beneficia a una minoría privilegiada. Al hacerlo, han roto la estrategia clásica de divide y vencerás, construyendo una identidad colectiva basada en la resistencia y la transparencia radical. Esta capacidad de síntesis política, que muchos subestimaban por considerarlos la generación de cristal, ha resultado ser diamante puro, dura, cortante y capaz de rayar la superficie blindada de las instituciones más sagradas de la política mexicana, obligando a los actores tradicionales a reaccionar a la defensiva, balbuceando excusas que suenan anacrónicas ante la contundencia de los datos y la moralidad de las demandas juveniles. El impacto de este choque generacional en el tablero electoral y en el futuro inmediato de México es incalculable. Estamos presenciando el fin de la política de aparador y el nacimiento de una ciudadanía digitalmente armada que exige participación directa, no representación simulada. Los misterios políticos sobre quién ganará las próximas elecciones pasan a segundo plano frente a la realidad de que cualquier ganador se enfrentará a un país ingobernable bajo los viejos esquemas. El contrato social está siendo reescrito en las calles y en los servidores de Discord, y los políticos que no entiendan este nuevo código secreto del poder, que exige autenticidad y resultados verificables, están condenados a la extinción irrelevante. La agenda escondida de los partidos para cooptar el voto joven se ha estrellado contra un muro de rechazo, pues esta generación detecta la falsedad a kilómetros de distancia y no está dispuesta a vender su indignación por promesas de campaña recicladas, lo que deja al sistema político en un vacío de legitimidad peligroso y fascinante a la vez. Lo que esto significa es un cambio de paradigma tectónico, el miedo ha cambiado de bando. Durante décadas, el pueblo temía al gobierno, hoy, el gobierno teme a sus jóvenes, y ese cambio en la correlación de fuerzas es irreversible. Los documentos filtrados y las revelaciones diarias son solo la munición de una guerra más amplia por el alma de la nación, una guerra donde la cultura mexicana del aguante y el silencio está siendo sustituida por la cultura de la confrontación y la transparencia. El sistema intenta desesperadamente cerrar la caja de Pandora, pero es demasiado tarde. Los demonios de la verdad ya están sueltos y tienen cuenta de TikTok. La pregunta ya no es si el sistema cambiará, sino cuánto de él quedará en pie cuando esta ola termine de romper,
Porque la energía cinética acumulada en millones de jóvenes frustrados es una fuerza de la naturaleza que no se puede negociar, solo se puede canalizar o sufrir. Y es aquí donde surge la pregunta que nos lleva directamente al siguiente y último punto. Nos encontramos en el borde de un precipicio histórico, en esa calma tensa y eléctrica que precede a la tormenta definitiva, pues las acciones que se tomen en las próximas horas no solo definirán el rumbo de este gobierno, sino la estabilidad de la nación para la próxima década. Lo que no te contaron los estrategas de Palacio es que el movimiento, lejos de desgastarse, está mutando hacia una fase de operación mucho más agresiva y focalizada, donde la toma de espacios simbólicos y el bloqueo de arterias financieras son solo el principio de una estrategia oculta diseñada para asfixiar la logística del poder. Existen rumores fundados en conexiones ocultas dentro de los colectivos estudiantiles de que se prepara un paro nacional digital, una medida inédita que buscaría colapsar los servicios burocráticos y bancarios mediante ataques coordinados y saturación de sistemas, demostrando que la verdadera fuerza de esta generación no está en sus puños, sino en su capacidad para interrumpir el flujo de datos y dinero que alimenta a la red de intereses de la élite, una amenaza que ha encendido todas las alarmas en los cuarteles de inteligencia, pues saben que contra un enemigo invisible y omnipresente, las tanquetas y los gases lacrimógenos son juguetes inútiles, revelando así la verdad oculta de que el Estado es un gigante con pies de barro ante la guerra asimétrica del siglo XXI. Sin embargo, la respuesta del sistema podría ser devastadora, pues ante el riesgo de perder el control total, los sectores más radicales del gobierno están desempolvando archivos prohibidos que contienen planes de contingencia de corte autoritario, manuales de restauración del orden que incluyen la suspensión de garantías individuales y el apagón selectivo de las redes de comunicación en zonas calientes. Esta agenda escondida, que se discute en susurros en las reuniones de seguridad nacional, contempla la posibilidad de declarar un estado de excepción no oficial, justificándolo bajo la excusa de la seguridad interior, una maniobra de altísimo riesgo que buscaría imponer un silencio mediático total para poder operar con mano dura lejos de las cámaras y de los ojos del mundo. El peligro de que se implementen estas medidas de contención draconianas es real y latente, y convertiría a México en una olla de presión sellada herméticamente, donde la violencia subterránea podría escalar a niveles de guerra civil de baja intensidad. Un escenario apocalíptico que los moderados intentan evitar pero que los halcones del régimen ven como la única salida para preservar sus privilegios y evitar que se destapen más documentos filtrados que los incriminen. Penalmente, las próximas 72 horas son, sin exagerar, las más críticas en la historia reciente de la política mexicana, un lapso de tiempo donde cada declaración, cada tuit y cada movimiento de tropas será escrutado con lupa, pues el equilibrio es tan frágil que cualquier error de cálculo podría encender la mecha final. Revelaciones impactantes están programadas para salir a la luz en este periodo ventana, filtraciones estratégicas que los activistas han guardado como ases bajo la manga para contrarrestar cualquier intento de represión física, creando un escudo de información que mantiene al gobierno en jaque. Lo que está en juego es si el movimiento logra romper el cerco de miedo y convencer a la clase media y trabajadora de unirse al paro, o si la maquinaria de propaganda logra aislar a los jóvenes, pintándolos como enemigos del pueblo. En este ajedrez de alta velocidad, el misterio político no es quien tiene la razón, sino quien tiene más resistencia, la burocracia oxidada o la furia renovable de la calle. Y todo indica que estamos a punto de presenciar un choque de trenes donde las viejas reglas de negociación ya no aplican, y donde la cultura mexicana de la resignación podría morir definitivamente para dar paso a una era de exigencia perpetua. Finalmente, lo que debemos esperar es un escenario de incertidumbre absoluta, donde la normalidad será un recuerdo lejano y la inestabilidad la nueva moneda de cambio. Si el gobierno opta por el diálogo simulado, el movimiento se radicalizará por la falta de resultados. Si opta por la represión, el movimiento se multiplicará por la solidaridad de las víctimas. No hay salida fácil, y esa es la operación encubierta del destino, haber arrinconado a todos los actores en un callejón sin salida donde solo la verdad o la violencia pueden abrir paso.
Los textos ocultos de la historia se están escribiendo ahora mismo sobre el asfalto y en los servidores en la nube, y el desenlace de este drama nacional no lo decidirán los políticos en sus oficinas refrigeradas, sino la capacidad de aguante de una generación que ha decidido que no tiene futuro si no lo construye ella misma sobre las ruinas de lo que hoy se derrumba, y es aquí donde concluimos el análisis de los hechos. Pero abrimos la puerta a la reflexión final, la moneda está en el aire y la verdad oculta ya no puede volver a guardarse en el cajón. Lo que hemos expuesto hoy no es solo un análisis, es una advertencia. El poder en las sombras está moviendo sus fichas y cuenta con tu silencio para ejecutar su agenda escondida. Pero hoy has visto lo que no te contaron y eso te convierte en un peligro para el sistema. No permitas que la manipulación informativa te diga qué pensar. La historia de México se está escribiendo en este instante y tú eres parte de ella. ¿Crees que el movimiento logrará el cambio o será aplastado por la maquinaria estatal? Quiero leerte en los comentarios, tu opinión es la única encuesta que nos importa. Si este video te abrió los ojos, revienta el botón de like, suscríbete y comparte esto con todos tus contactos antes de que intenten bajarlo. Recuerda que tu apoyo a través de las membresías mantiene encendida la luz de este canal. Mantente alerta, porque en las próximas 72 horas, todo puede cambiar. Nos vemos en la próxima filtración.